oración para pedirle al Señor que sea Él, hermanos, quien nos dirija y sea Él quien nos enseñe. Gracias, Padre, queremos darte, Señor, nuevamente por este hermoso día, Padre, que tú nos das, y gracias, Señor, por tu palabra. En este momento, Señor, yo te quiero pedir que tú, Señor, estés con nosotros para que seas tú el maestro, Señor, seas tú que nos enseñes tu propia palabra, Padre. Yo te pido bendición sobre todo a aquellos hermanos, Señor, que me están escuchando, aquellas personas, Señor, que están en la radio, también en internet, Señor, escuchando este mensaje que se va a llevar a continuación. Gracias te quiero dar, Señor, por el hermano Hugo, por el ministerio que él está llevando, Señor, y por la bendición tan grande, Señor, que representa ese ministerio. Gracias, Padre, yo te doy nuevamente, yo te pido, Señor, que estés con nosotros. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como le estaba comentando al hermano Hugo, la serie que hemos estado estudiando se titula El plan de Dios para la nación de Israel. Esta serie la comenzamos hace unas 5 o 6 semanas atrás y comenzamos a hablar, ¿verdad? Hicimos una introducción de la hermenéutica para comenzar a entender algunos principios que nos ayudan a interpretar la escritura correctamente. Posteriormente vimos en el segundo estudio la elección de Israel, en el siguiente vimos la insensatez del calvinismo, y ya la clase anterior, el estudio anterior, vimos algo referente al remanente de Israel y la salvación para los gentiles. Ahora, hermanos, el día de hoy llegamos a la culminación de esta serie, que la he titulado La restauración de Israel. La restauración de Israel. Hay un plan, hermanos, que Dios tiene para la nación de Israel. Y eso, hermanos, es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Si vamos a nuestras Biblias, hermanos, y vamos al libro de Romanos, capítulo 11. Hemos estado haciendo esta serie, hermanos, en el libro de Romanos, del capítulo 9, 10 y 11. Hoy estamos terminando ya la última parte, 11. Romanos 11, versículo 25, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido de Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dijo? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y aquí, hermanos, tenemos el texto bíblico en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestro estudio. Hay 2 puntos, hermanos, en los que yo me voy a enfocar el día de hoy. Son 2 puntos que son clave para entender el plan de Dios para la nación de Israel. Si volvemos a la lectura en el versículo 25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y vamos a parar la lectura acá.
Vamos a enfocar en la primera parte de este mensaje, hermanos, en el versículo 25 del capítulo 11 de Romanos. La palabra, hermano, que estamos leyendo acá comienza de una manera bien interesante. Dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Pablo, hermano, no quiere que los gentiles ignoren un misterio que a continuación se revelará. La primera parte de este versículo, hermanos, revela la razón de Pablo en esta declaración, la cual es hacer entender a los gentiles respecto al riesgo de su arrogancia. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Bueno, hay un misterio y el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos que él no quiere que lo ignoremos. Dice: para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo quiere es que seamos conscientes de que hay un misterio, ¿okay? Y que está exhortando a los gentiles a que no sean arrogantes en ese respecto. Si nosotros vamos un poco más arriba en este pasaje, aquí en Romanos 11, y vamos al versículo 17, hermanos, podemos leer, y la semana pasada hablamos de este pasaje. Dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ello, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. Dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. Y fíjese lo que dice acá a continuación, hermanos. Dice: no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces, el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, está advirtiendo al pueblo gentil, a los cristianos, ¿verdad?, a la iglesia, que tengan cuidado con la arrogancia. Y este punto, hermanos, de la arrogancia, ya lo habíamos discutido la semana pasada y veíamos algunos pasajes en la palabra de Dios, ¿ok? Vimos una cantidad de pasajes en el que habla sobre la soberbia y la arrogancia, como en Proverbios 8:13, que si el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Y leemos también en Apocalipsis 3:15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y en ese tiempo, y bajo estos criterios, estas ideologías, estamos viviendo, hermanos, nosotros en estos tiempos. La palabra de Dios nos está advirtiendo de esa soberbia, pero me temo, hermanos, que estamos nosotros, ¿verdad?, siendo soberbios, siendo arrogantes en cuanto a esto. Muchas personas, hermanos de la iglesia, muchos hermanos menosprecian o ponen en una posición muy inferior al pueblo judío, considerando que ya han sido desechados y que ahora la iglesia tiene la preeminencia. Y si bien es cierto de que estamos en un tiempo en el que la iglesia está siendo protagonista de la acción de Dios para con el mundo, no debemos olvidar este tipo de mensaje en el que nos dice que
no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos, ¿verdad? Porque hay un misterio que el apóstol Pablo nos está revelando a continuación y no quiere que nosotros ignoremos. Y entonces cuando volvemos al pasaje de Romanos 11:25, cuando dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y dice, 2 puntos. Y aquí no se nos dice. Primero, ¿qué ha acontecido a Israel endurecimiento en parte? Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y se nos están diciendo 2 cosas acá respecto a ese misterio. Que ha acontecido endurecimiento en parte a Israel, ¿verdad? Hasta un momento definido que va a ser cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Vamos a ver un poco el endurecimiento de Israel en parte. El endurecimiento, hermano, de la nación de Israel, el cual es temporal, porque la palabra misma dice endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud. Hay un momento cuando dice hasta que haya entrado la plenitud, hasta un punto, hasta un momento, ¿verdad?, que se llama la entrada de la plenitud de los gentiles. Hasta ese momento va a haber endurecimiento. ¿Ok? Ese endurecimiento, hermano, el apóstol Pablo lo llama un misterio. Cuando nosotros leemos, hermanos, en la Escritura, un misterio no es una verdad difícil de entender, sino una verdad que no ha sido revelada previamente. Un misterio es algo que no conocemos. Es una verdad que no ha sido revelada previamente y por lo tanto no es conocida. Esta verdad no conocida es revelada ahora, hermanos, y se proclama públicamente. Y tiene que ver con la venida del Mesías, el rechazo de Israel al Mesías y la posterior salvación para los gentiles. Y es lo que está sucediendo acá. Lo que está sucediendo es que ha venido el Mesías, ha venido Jesucristo, y el pueblo de Israel no ha aceptado a Mesías como su Salvador, pero lo hicieron los gentiles. Si empezamos y vemos acá algunos versículos que nos confirman esto, ¿verdad?, podemos ir a nuestras Biblias, al libro de Efesios, sin perder este punto, hermano. Si de aquel lado de la radio, de la internet, estás con tu Biblia, no pierdas este punto en Romanos 11. Y vamos a ver algunos otros pasajes. Si vamos a Efesios capítulo 3, versículo 8, dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Entonces, el apóstol Pablo, acá en Efesios, nuevamente nos habla de un misterio y tiene que ver con una dispensación, ¿verdad?, con un tiempo. Okay, que tiene que ver con el tiempo de la iglesia, con los tiempos que vienen a continuación después de la iglesia. Si vemos, hermanos, otro pasaje en la palabra de Dios, y vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y qué dice? Que es Cristo entre vosotros, la esperanza de gloria a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría,
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo